no other woman and no child will ever be hurt by this man again. My daughters. Guilty. 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 I agree with the family. I hope you die in prison as well. Free speech or die, Portland. You got no safe place, liar. You're not the only black person on Max. A lo largo de la historia, el mundo ha sido testigo de multitud de actos horripilantes y sin sentido. Lo que resulta verdaderamente inquietante es la absoluta ausencia de remordimiento mostrada por algunos infames criminales al ser confrontados con los horripilantes de sus crímenes durante sus juicios. Entre algunos se burlaron descaradamente del tribunal, llegando incluso a reírse en la cara de sus víctimas. Otros adoptaron un comportamiento escalofriantemente frío y calculador, desprovisto de cualquier sentimiento o culpa. Con sus acciones, estos individuos demostraron un descarado desprecio por la vida humana, mientras que sus juicios se caracterizaron por una sorprendente falta de empatía. A continuación, se presentan los casos de los 10 convictos más famosos que no mostraron remordimiento alguno durante sus procesos judiciales. Número 10. Thomas Michael. Conozcamos a Thomas Michael, un delincuente convicto que acaparó la atención mundial en 1912 por cometer un espeluznante acto de violencia en el Instituto Chardon de Ohio. Procedente de un pequeño pueblo de Ohio, su infancia estuvo marcada por una vida problemática marcada por el abuso de sustancias y las enfermedades mentales. Crecer con un padre entre rejas por múltiples delitos hizo que Lane se sintiera aislada y llena de ira. A pesar de estas adversidades, Lane consiguió ir al instituto, donde se le consideraba un marginado, un solitario. El 27 de febrero del 2022, Lane entró en la cafetería del Instituto de Chardon y desató una ráfaga de disparos, acabando trágicamente con la vida de 3 estudiantes e hiriendo a otros 3. El impacto de este acto sin sentido resonó en toda la ciudad y en todo el país, provocando un debate nacional sobre la lacra de la violencia escolar. Tras el incidente, Lane fue expulsado del edificio por un profesor y detenido rápidamente fuera del recinto escolar. Se le acusó de 3 cargos de asesinato con agravantes, 2 de intento de asesinato y 1 de agresión. Lane, que en un principio fue tratado como un menor, demostró un mínimo de remordimiento durante el juicio, mostrando a menudo una sonrisa burlona y haciendo gestos vulgares en la sala. Incluso se presentó ante el juez con una camiseta en la que aparecía una palabra inapropiada, traspasando todos los límites de la decencia. A pesar de que su defensa alegó que Lane padecía una enfermedad mental en ese momento, sus actos fueron elocuentes. Insultó descaradamente a las familias de las víctimas y al juez durante el proceso, revelando una falta total de empatía. El fiscal David Joyce no tardó en anunciar que Lane sería juzgado como un adulto y formuló 3 cargos contra él. Lane admitió haber disparado 10 veces durante el incidente, pero declaró insensiblemente que no tenía ninguna relación previa con las víctimas, que las había elegido al azar. Sin embargo, un testigo que conocía al adolescente perturbado reveló que Lane conocía a varias de las víctimas. Sin importarle las consecuencias, Lane se declaró culpable de todos los cargos, lo que ilustra aún más su indiferencia. Para aumentar su notoriedad, Lane consiguió fugarse del centro correccional Al en Oakwood de Lima, Ohio, junto con otros 2 delincuentes en septiembre de 24. Afortunadamente su fuga duró poco, ya que fueron detenidos rápidamente por las autoridades. Mientras tanto, los supervivientes de la tragedia del Instituto de Chardon continuaron su incansable defensa de medidas más estrictas de control de armas y de penas más severas para individuos como Thomas Michael. Sus inquebrantables esfuerzos tenían como objetivo prevenir futuros incidentes y buscar justicia para sus compañeros de clase caídos. Número 9. Randall Moore. Presentamos a Randall Moore, también conocido como Randy, un famoso criminal cuyo nombre se convirtió en sinónimo de un crimen atroz: agredir y acabar con la vida de su esposa, de la que estaba separado. En noviembre de 2009, justo un mes después de que él presentara una orden de protección contra él, Moore acabó con la vida de su esposa secuestrada. El escalofriante incidente tomó un cariz aún más oscuro cuando Moore disparó al agente de policía de Des Moines, Todd Rowland, que había acudido a las llamadas de socorro desde la antigua residencia de la pareja. Acusado de asesinato en primer grado, Moore mostró una total ausencia de remordimientos durante todo el juicio, alegando que actuó en defensa propia.
Sin embargo, los testimonios presentados ante el tribunal pintaron un panorama distinto. Se reveló que la víctima estaba desarmada y que había recibido múltiples disparos a corta distancia, lo que ponía en duda el argumento de Moore de que había actuado en defensa propia. Su falta de remordimiento y su intento de justificar sus actos, combinados con las contundentes pruebas presentadas, apuntaban a un crimen a sangre fría. Sheila Lynch, la madre de la víctima, llevaba más de un año esperando ansiosamente que se hiciera justicia desde que le arrebataron trágicamente a su hija, Teresa Ann. En una impactante declaración de impacto sobre la víctima, Lynch expresó su dolor y denunció las acciones de Moore como horribles, terribles y despreciables. Moore respondió insensiblemente, instando a la gente a leer los diarios de su difunta esposa, afirmando que la le despreciaba. Tales declaraciones no hicieron sino avivar la conmoción e incredulidad de los presentes en la sala. Antes de ser condenado, Moore tuvo la oportunidad de hacer una declaración. Durante más de 10 minutos, trató de racionalizar el asesinato de Teresa Ann, sin mostrar ningún remordimiento. Sus palabras provocaron jadeos en la sala cuando expresó su inquietante esperanza de que se produjeran más casos en los que se negara a los cónyuges el acceso a sus hijos. El juez advirtió severamente a Moore sobre la violación del decoro judicial, haciendo hincapié en la gravedad de sus crímenes. Finalmente, el juez emitió el veredicto, dictando 3 cadenas perpetuas por los crímenes cometidos contra Teresa y Lynch. Moore también fue condenado a 25 años de prisión por la agresión al agente Rowland. Al pronunciar la sentencia, el juez calificó a Moore de malvado y expresó su incredulidad ante la profundidad de sus actos. Fuera del juzgado, el juez, identificado como Nova, reiteró su sentimiento mientras Sheila Lynch, orosa pero aliviada, expresaba su gratitud porque por fin se había hecho justicia. Ese día supuso un importante paso adelante para su familia, que ahora podía empezar a recuperarse y seguir adelante. Número 8. Michael Elijah Adams. Y ahí está Michael Elijah Adams, un nativo americano originario de Michigan. Con tatuajes de vías de tren, Adams tuvo una educación problemática en un hogar abusivo. En busca de una vía de escape, abandonó su hogar a la temprana edad de 14 años y se embarcó en un viaje en tren. En esa época, afirma haberse cruzado con uno de los miembros fundadores de la Asociación de Escritores de Trenes de Mercancías, una banda de vagabundos ya casi extinguida. Este individuo supuestamente tomó a Adams bajo su tutela, guiándole a través de las filas hasta que se convirtió en un ejecutor de la banda. Adams asaltaba y, en algunos casos, incluso acababa con la vida de quienes se atrevían a interferir en las actividades del grupo, fuera en transacciones de estupefacientes o en la violación de su código. El 21 de mayo, el temerario estilo de vida de Adams le alcanzó. Fue detenido en Oregón durante una refriega entre vagabundos. Fue entonces cuando los agentes descubrieron una orden de detención abierta contra él en California, que le relacionaba con la muerte del vagabundo John Smillier Owens. El cadáver de Owens había sido encontrado en enero de 2000 en una vía de servicio de grava cerca de un depósito de ferrocarril en Roseville, California. Conocido como Crazy Mike, Michael Elijah Adams expresó un inquietante sentimiento de orgullo por sus acciones, aparentemente imperturbable ante la perspectiva de enfrentarse a cadena perpetua. Mientras lo trasladaban a una cárcel de Virginia, bromeó diciendo que esperaba poder comer 3 veces al día y tener un techo bajo el que cobijarse. Adams se declaró inicialmente inocente de los cargos de asesinato en segundo grado 6 meses después de su detención. Sin embargo, no mostró remordimiento alguno durante las entrevistas, jactándose de formar parte de la facción violenta, los Perros Alfa, que operaba cerca de la frontera. Armas, drogas y mujeres eran su moneda de cambio. En el juicio, Adams mostró una total indiferencia por los 30 años perdidos en su camino destructivo. Al final, su vida sobre raíles se vino abajo cuando los investigadores le acorralaron. Cuando le preguntaron si se arrepentía de sus actos, respondió que las cosas empezaron a calentarse. Los cadáveres se amontonaron y empezaron a surgir preguntas. Incluso durante un intento de fuga, Adams no dio muestras de remordimiento. Afortunadamente, las autoridades consiguieron detenerlo y trasladarlo a una prisión de máxima seguridad. Aunque Adams puede obtener la libertad condicional en California al cabo de 15 años, los fiscales de Virginia pretenden retenerlo indefinidamente en su estado. Pretenden asegurarse de que cumpla toda su cadena perpetua.
Ahora se está buscando la aprobación del gobernador de California para este acuerdo. Sorprendentemente, Adams ha revelado sus planes de colaborar en un libro con un autor y ha despertado el interés de una importante revista por un posible artículo sobre su vida. Número 7. Tommy Lynn Cell S. Tommy Lynn Cell S. fue un famoso asesino en serie estadounidense cuyos crímenes conmovieron a la nación como el asesino de costa a costa. Nacido en el seno de una familia disfuncional, Cell afirmó haber sufrido abusos físicos durante sus primeros años, lo que le llevó a escapar de casa. A los 16 años ya había caído en un patrón destructivo, consumiendo regularmente alcohol que obtenía de su abuelo materno. Fue durante esta época cuando entabló una inquietante relación con Will S. Clark, un adulto que empezó a agredir a Cell S. Esta conexión traumática dejó un impacto duradero en Cell S, alimentando su descenso a una vida de delincuencia. Siendo aún adolescente, Cell S se embarcó en una racha de violencia que se cobró su primera víctima a los 18 años. A lo largo de su vida adulta siguió cegando vidas inocentes y se ganó la reputación de vagabundo sin remordimientos que recorría el país con el único propósito de delinquir. Sus acciones eran impulsivas e impredecibles y sus objetivos eran personas de distintas edades, razas y sexos. La racha criminal de Cell S.L. llegó a su fin en 1999, cuando fue detenido en Del Río, Texas, por el asesinato de Kaylin Harris. Al irrumpir en la casa de la familia Harris, golpeó sin piedad a Kaylin en su propia cama. Otra víctima, Kristen Huddle, sobrevivió a la agresión y pudo identificar positivamente a Cell S como autor del crimen. Tras su detención, Cell S confesó haber cometido muchos más crímenes, afirmando haber cegado hasta 70 vidas. A día de hoy se desconoce el número exacto de sus víctimas. En el 2020, Cell S fue declarado culpable y condenado a muerte por sus crímenes en Texas, aunque se le acusó de otros delitos cometidos en varios estados, como Arizona, California, Florida, Illinois, Kentucky, Missouri, Nevada, Nueva York, Oklahoma y Carolina del Sur. Nunca fue juzgado ni condenado por el OS. No obstante, la historia de Cell S es un escalofriante recordatorio de los horrores infligidos por los criminales en serie. Sus actos eran totalmente atroces y carentes de sentido, y dejaban un rastro de destrucción a su paso. Número 6. Jeremy Christian, el hombre que conmocionó Portland, Oregón, en mayo de 27 con un brutal acto de violencia. Todo empezó cuando Christian subió a un tren Max Light Rail y dirigió insultos racistas y antimusulmanes a dos adolescentes negros. A medida que aumentaba la tensión, otros pasajeros intervinieron e instaron a Christian a detenerse. Sin embargo, en lugar de hacer caso a sus súplicas, Christian blandió un cuchillo, amenazando y finalmente apuñalando a 3 personas. Trágicamente, el ataque se cobró las vidas de Ricky John Best, de 53 años, oficial retirado del ejército, y Taliesin Namkai Meche, de 23 años. Mika Fletcher, de 21 años, sobrevivió milagrosamente a la agresión. El impactante incidente duró apenas 12 segundos antes de que Christian huyera del lugar. Los pasajeros, preocupados, le persiguieron mientras se ponían en contacto con los servicios de emergencia. La policía no tardó en llegar y detenerlo. En un alarde escalofriante, Christian se jactó con orgullo de sus horribles acciones. Enfrentado a las consecuencias de sus atroces actos, Christian fue juzgado por 2 cargos de asesinato y 1 de intento de asesinato. A lo largo del proceso, su falta de remordimiento se hizo dolorosamente evidente. Sorprendentemente, incluso amenazó con hacer daño a un familiar de una de las víctimas en plena vista. El impacto de sus acciones en las familias de las víctimas fue profundo, ya que compartieron valientemente sus declaraciones durante el juicio. Finalmente, Christian fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas, lo que garantizaba que no volvería a caminar entre la sociedad. Además, aparecieron pruebas del problemático pasado de Christian, que revelaron casos anteriores en los que había agredido a una mujer y proferido insultos racistas contra otro tren. Describiéndose a sí mismo como nacionalista blanco y extremista de extrema derecha, las acciones y creencias de Christian sirvieron de escalofriante recordatorio de los peligros que entrañan las ideologías alimentadas por el odio. A la luz de sus horribles crímenes y de la amenaza que suponía para la sociedad, el juez decidió ampliar su pena en 25 años más. El impacto de las acciones de Jeremy Christian sigue resonando.
poniendo de relieve la necesidad de combatir el odio y promover el entendimiento en nuestras comunidades. Es hora de la selección de hoy de los suscriptores. Agárrense a sus asientos, amigos, porque nos hemos topado con un escalofriante drama judicial que les dejará cuestionándose la humanidad. Deleiten sus ojos con esta apasionante imagen que muestra a un despiadado convicto que no mostró ningún remordimiento durante el juicio, similar a todos los convictos que hemos presentado hoy. Un criminal retorcido, disfrazado de payaso, posiblemente responsable de la peor pesadilla de un niño. Y para colmo de males, este monstruo sin remordimientos exhibió descaradamente en el juicio un cartel en el que se leía: «¿Echas de menos a mamá?», mientras el devastado niño del otro lado no podía contener las lágrimas. ¿Hay lugar para el perdón o la rehabilitación de estos desalmados? Danos tu opinión en los comentarios. Número 5. Joseph Paul Franklin. Joseph Paul Franklin fue un infame criminal en serie estadounidense cuyo nombre infundió temor a finales de los años 70 y principios de los 80. Nacido el 13 de abril de 1950 en Mobile, Alabama, Franklin creció en un entorno difícil impregnado de intolerancia y violencia, lo que determinó su problemática trayectoria. Impulsado por sus creencias extremistas de supremacía blanca, Franklin se embarcó en una escalofriante ola de crímenes que conmocionó al país. En 1977, cometió su primer acto de violencia conocido, disparando y matando sin piedad a 2 jóvenes afroamericanos en Cincinnati, Ohio. Sus siguientes objetivos fueron parejas interraciales e individuos que creía judíos, alimentado por su infundada paranoia de que los judíos supuestamente tramaban la toma del poder por el gobierno. Franklin consideraba a los civiles judíos como agentes sionistas, lo que cimentaba su retorcida ideología. Uno de los actos más notorios de Franklin ocurrió en 1980 en una sinagoga de Skokie, Illinois, durante la celebración de un bar mitzvah. Abriendo fuego, se cobró la vida de un inocente y dejó heridos a varios más. También admitió haber disparado y dejado paralítico al ayudante de un director de cine para adultos, e intentó asesinar al propio director. Este detestable acto fue desencadenado por su repugnancia al ver retratada en una revista a una pareja interracial. En 1980, el reino del terror de Franklin L. llegó a su fin cuando fue detenido durante un control de tráfico rutinario. El descubrimiento de pistolas y otras armas peligrosas en su poder acabó por desvelar su extenso historial delictivo. Confesó más de 20 homicidios y fue acusado de hasta 16 delitos más, incluido el intento de asesinato del activista de los derechos civiles, Vernon Jordan. Durante su juicio de 1997 en Missouri por el asesinato de Gerald Gordon, Franklin intentó escapar, pero fue capturado y declarado culpable de los cargos que se le imputaban. La experta en psiquiatría, Dorothy Lewis, declaró que creía que Franklin padecía esquizofrenia paranoide, por lo que lo consideró no apto para ser juzgado. A pesar de su mente retorcida, Franklin concedió numerosas entrevistas a los medios de comunicación, revelando su convicción delirante de que sus acciones eran una misión divina para desencadenar una guerra racial. Ante la complejidad de sus crímenes y su aparente falta de remordimiento, las autoridades de Missouri anunciaron que emplearían una nueva forma de inyección letal para ejecutar a Franklin. El Estado trató de hacer justicia a las víctimas y sus familias, reconociendo la gravedad de los atroces actos de Franklin y la necesidad de proteger a la sociedad de su influencia maligna. Número 4. Gary Leon Ridgway. Gary Leon Ridgway, tristemente célebre como el asesino de Green River, fue un escalofriante criminal en serie originario de Estados Unidos. Con 49 vidas a sus espaldas, Ridgway es uno de los asesinos en serie más conocidos y buscados de la historia de Estados Unidos. Durante su infancia, la vida familiar de Ridgway estuvo plagada de turbulencias. El carácter controlador de su madre y los violentos enfrentamientos entre sus padres dejaron huellas imborrables. Gary, estudiante disléxico, se retrasó un año en el instituto. A los 16 años, apuñaló a un joven que sobrevivió milagrosamente al encuentro. Con el tiempo, se graduó en el instituto y se casó con su novia del instituto, Claudia Craig, a la tierna edad de 19 años. Ridgway se alistó en la Marina estadounidense y fue destinado a Vietnam, donde sirvió en un barco de suministros y presenció los horrores de la guerra. Desgraciadamente, contrajo gonorrea durante su estancia allí,
lo que alimentó aún más su arraigada ira. Esta ira contribuyó a la disolución de su matrimonio y le llevó a varios divorcios y numerosas novias. Las sospechas recayeron sobre Ridgway, que fue detenido. La investigación descubrió una larga lista de delitos. Ridgway fue acusado de varios asesinatos, por lo que fue trasladado de la cárcel del condado de King a una celda de máxima seguridad en Airway Heights. El 5 de noviembre de 2003, sorprendió al tribunal al declararse culpable de 48 cargos. En su declaración adjunta, Ridgway admitió haber cometido los crímenes, transportando y deshaciéndose meticulosamente de los cadáveres de las víctimas por todo el estado de Washington. Sorprendentemente, no mostró ningún remordimiento, declarando audazmente que esa era la carrera que había elegido. Su escalofriante confesión reveló un asombroso recuento de 49 mujeres cuyas vidas había cegado brutalmente entre 1982 y 1998. Condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional en 1203, Ridgway evitó por poco la pena de muerte al ofrecer información sobre sus crímenes y ayudar a los detectives a localizar los restos de las víctimas. Su sentencia garantiza que pasará el resto de su vida entre rejas, sirviendo de escalofriante recordatorio de los atroces actos que perpetró y del indescriptible dolor infligido a las familias de sus víctimas. Mientras Ridgway contaba tranquilamente los nombres de sus 49 víctimas ante el tribunal, su falta de remordimiento era palpable. El juez concluyó que Gary Ridgway no merecía perdón ni era digno de vivir, afirmando su cordura y la ausencia de cualquier trastorno mental en el momento de cometer sus crímenes. Número 3. Keith Allen Ferguson. Keith Ferguson, un residente del condado de Kalkaska, Michigan, que una vez fue un hombre de familia con 4 hijos. Sin embargo, fue condenado por el trágico asesinato de su esposa, Tiffany. Los documentos judiciales revelaron que Tiffany había solicitado el divorcio en septiembre, pero el proceso legal aún no había finalizado en el momento del incidente. Se habían producido acontecimientos problemáticos entre la pareja que posiblemente contribuyeron al divorcio inminente. El 18 de noviembre, la tragedia golpeó su hogar en Cold Springs Township cuando Keith Ferguson presuntamente mató a su esposa con un arma de fuego. Inquietantemente, huyó con sus 4 hijos, de 3, 9, 11 y 13 años, buscando refugio en la residencia de los abuelos de Ela en Excelsior Township. En un giro aterrador de los acontecimientos, acabó con la vida de su propio abuelo en el proceso. Los niños, en un intento desesperado por escapar del caos, pidieron ayuda a un vecino. Para su asombro, ese vecino resultó ser un ayudante del sheriff de Calcuta, que enseguida se puso en contacto con el 911. Simultáneamente, Keith Ferguson también amó a los servicios de emergencia desde su casa en Orange Township, donde afirmó tener rehenes y amenazó con hacer daño a las autoridades que acudieran. Tras un tenso enfrentamiento de 7 horas en un domicilio de Gold Road, en el municipio de Orange, Keith Ferguson fue finalmente detenido sin que los rehenes que tenía en su casa sufrieran daño alguno. Sin embargo, su comportamiento mostraba poco o ningún remordimiento por sus actos. El cuarentón, residente en Kalkaska, fue procesado en el Tribunal de Distrito de Kalkaska por sus delitos. Durante la vista en la que se dictó sentencia, el juez que presidía el tribunal expresó su profunda preocupación por el carácter de Keith Ferguson, señalando que algo fundamentalmente erróneo parecía residir en su interior. A lo largo del proceso, insultó continuamente a los jueces y a todos los presentes en la sala. Una amiga de la víctima compartió valientemente cómo había advertido a Tiffany sobre el comportamiento de Keith, a lo que él respondió descaradamente: «Condenadme, como queráis». Al ser interrogado sobre su futura relación con sus hijos, no mostró ningún interés en volver a verlos. Keith Ferguson fue acusado de asesinato en primer grado y finalmente condenado a cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación. Además, se le prohibió todo contacto con sus 4 hijos. Sin embargo, un funcionario reveló que debido a la mayor edad de los niños, se les permitiría escribir cartas a su padre. La familia de la víctima y la fiscalía expresaron abiertamente su satisfacción por el resultado, sabiendo que se había hecho justicia. Número 2. Camia Gamet. Una mujer de 31 años compareció ante el tribunal acusada de asesinar a su novio, Marcel Hill, de 38 años. Su vida en común en Michigan dio un oscuro giro el 28 de mayo, cuando Gamet atacó violentamente a Hill,
sembrando el caos en su apartamento. Los informes revelan que la desató su ira contra él, utilizando varios objetos domésticos como armas. Cuando la policía acudió a las llamadas de socorro de los vecinos, descubrió a Hill sin vida y a la propia Gamet bañada en sangre. Les esperaba una escena espantosa, con una sartén ensangrentada, un cuchillo manchado de sangre y una lámpara de pie destrozada como pruebas. La fiscalía declaró que Gamet había golpeado a su novio varias veces con el cuchillo, pero ese no fue el final de la espeluznante historia de Gamet. Durante el juicio, Gamet intentó justificar sus acciones, alegando que creía que su novio era un agresor o un intruso, lo que la llevó a defenderse apuñalándolo. Sin embargo, su defensa se desmoronó ante el escrutinio. Si su versión fuera cierta, habría reconocido la presencia de su novio o su voz. Las pruebas presentadas ante el tribunal revelaron que Gamet había acabado brutalmente con la vida de Hill. Aún así, el insistió obstinadamente en que había sido en defensa propia, alegando que había sido víctima de su engaño. Por desgracia para Gamet, su historia no impresionó al juez John McBain. El tribunal citó a Diana Banks, familiar de Hill, para que hiciera una declaración de impacto sobre la víctima. La presencia de la madre de Hill en el estrado provocó escalofríos entre los espectadores. Cuando la tía de Hill empezó a leer la declaración, Gamet mostró una total falta de remordimiento, puso los ojos en blanco e incluso sonrió, visiblemente indiferente a la confusión emocional que se desarrollaba ante el El juez McBain, harto del comportamiento de Gamet, le advirtió severamente que se calmara y la amenazó con silenciarla si era necesario. Sin embargo, Gamet persistió y provocó disturbios en toda la sala. Los funcionarios del tribunal se apresuraron a encontrar cinta adhesiva, lo que permitió a la tía Diana concluir su declaración, pero la conducta irrespetuosa de Gamet ya había enfurecido profundamente al fiscal. Antes de dictar sentencia, el juez McBain expresó su sincera opinión sobre Gamet y el atroz crimen que había cometido. Teniendo en cuenta su historial de maltrato doméstico, el tribunal condenó a Gamet a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Número 1. Ronnie O'Neill. En la delincuencia estadounidense destaca un nombre que proyecta una oscura sombra que nunca se desvanecerá: Ronnie O'Neill. Este tristemente célebre individuo acaparó la atención de la nación cuando fue detenido en el año 18 por el insondable asesinato de su novia y de su inocente hijo de 9 años. Los impactantes detalles de este acto atroz dejaron a toda la comunidad perpleja, enfrentada a la implacable pregunta: ¿qué eleva a una persona a cometer semejantes atrocidades? Nacido y criado en el soleado estado de Florida, el periplo vital de O'Neill se vio empañado por una educación turbulenta y una serie de circunstancias desafortunadas. Enfrentándose a demonios personales y luchando contra el abuso de sustancias, se encontró con el frío abrazo de la ley en múltiples ocasiones. Sin embargo, a pesar de los obstáculos que la vida le había puesto en el camino, O'Neill consiguió mantener un trabajo y sacar adelante a su familia. Sin embargo, el destino quiso que algo en su interior se rompiera en el año 2018, sumiéndolo en una espiral de imprevisibilidad y comportamiento errático. La noche que manchó para siempre las páginas de la historia comenzó con un escalofriante acto de violencia. O'Neill, armado con un cuchillo y una pistola, atacó brutalmente a su novia, destrozando el frágil tejido de su relación. El calvario no terminó ahí. O'Neill prendió fuego a su residencia, sumiendo sus vidas en un infierno despiadado. Posteriormente, fue detenido y acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado. En un extraño giro, O'Neill optó por representarse a sí mismo durante el juicio, desvelando como defensa una escalofriante historia de conspiración policial Illuminati. A lo largo del juicio, O'Neill mostró una escalofriante falta de remordimiento por sus abominables acciones. Sorprendentemente declaró que su novia y su inocente hijo habían sido sacrificados por un supuesto bien mayor. Cuando fue interrogado en el tribunal, preguntó a su hijo superviviente si había golpeado a su madre, y al recibir una confirmación reticente, O'Neill estalló en una vehemente protesta, alegando que se estaba utilizando contra él una grabación inventada. A pesar de sus desesperados intentos por justificar sus actos, la justicia se impuso y O'Neill fue declarado culpable. La presidenta del tribunal, conmocionada por el horror del caso,
lo calificó como el acto más atroz que jamás había presenciado, habiendo presidido numerosas atrocidades a lo largo de su carrera. La ausencia de remordimientos de O'Neill no hizo sino avivar el fuego de la condena de la jueza. El martil cayó y el destino de O'Neill quedó selado. 3 cadenas perpetuas más 90 años sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, en medio de la oscuridad, surgió un rayo de esperanza para el niño superviviente. El detective que lo había salvado valientemente del ataque despiadado de O'Neill lo adoptó, proporcionándole un camino hacia un futuro seguro y próspero. Tras el juicio, surgieron dudas sobre la capacidad mental de O'Neill. Los críticos argumentaron que su comportamiento ante el tribunal demostraba que no estaba en su sano juicio. Se puso en tela de juicio la eficacia del propio sistema judicial, que se enfrentaba a la complejidad de tratar con delincuentes violentos y enfermos mentales como O'Neill. A pesar de los debates y las investigaciones en curso, hay un aspecto que sigue estando innegablemente claro. La inquebrantable falta de remordimiento de O'Neill ha dejado una huella indeleble en la sociedad colectiva. Y ahí lo tienes, un vistazo al escalofriante mundo de algunos de los convictos más notorios, que no mostraron ningún remordimiento durante sus procesos judiciales. Estos individuos no solo conmocionaron al mundo con sus imperdonables actos, sino que también mostraron comportamientos insensibles ante la justicia. Su falta de empatía y su descarado desprecio por la vida humana sirven como inquietantes recordatorios de la oscuridad que puede residir dentro de algunos individuos. Gracias por vernos y hasta la próxima.